Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a estar la charla sobre las 6 prácticas de la abundancia económica. Mi nombre es Norberto Guillermo Ciciaro, soy el vicepresidente de la Asociación Buscadores de Plenitud y ya hace como 4 años y pico, ya creo que 5 que estamos aquí dando diferentes temas dentro de lo que es el concepto del hombre holístico, temas que tienen que ver con la corporalidad, el crecimiento personal y la espiritualidad. Pues vamos a comenzar con una pregunta básica. ¿Qué es la abundancia para ustedes? ¡Chachán, chachán! La falta de escasez. Qué linda interpretación. La falta de escasez. ¿Escasez de qué? De todo. De todo. ¿Estamos de acuerdo? Pues bueno, porque la abundancia, el concepto, es un concepto. Entonces yo lo que voy a desarrollar es el concepto de abundancia. Entonces vamos a empezar por lo que no es la abundancia. La abundancia no es ni riqueza, no tiene que ver con el poder, no tiene que ver con los logros y con posesiones específicas o valiosas. ¿Sí? Porque en tal caso eso sería como una más aproximado a una definición de éxito. Y la abundancia es anterior al éxito. Esta es una definición que a mí me gusta mucho y dice así: la abundancia es la experiencia en la que nuestras necesidades se satisfacen con facilidad y nuestros deseos se cumplen de manera espontánea. Experimentamos alegría, salud, felicidad y vitalidad en cada momento de nuestra existencia. Entonces, me gustaría que puntualicemos en que la abundancia es una experiencia, es algo que se vive desde la abundancia. Si la abundancia es una experiencia, pues es una experiencia que es contraria a otra experiencia que es la carencia. Nosotros tenemos dos polaridades, podemos vivir en carencia, ¿sí? Nos falta todo el tiempo, deseamos muchísimo y no lo tenemos, y estar pensando en esa vibración, desde esa postura, lo cual nos conduce a la queja y al victimismo, o trabajarnos desde la abundancia. Y en ese sentido, el trabajarnos desde la abundancia hace que tengamos esta otra experiencia, la sensación de que nuestras necesidades se satisfacen con facilidad y nuestros deseos se cumplen. Les traje un cuentito. ¿Les gustan los cuentos? ¿Sí? Pues les traje un cuento. Y el cuento dice así: hace mucho tiempo, en una tierra lejana, un joven fue al bosque y le dijo a su maestro espiritual: deseo tener riqueza ilimitada, y con esa riqueza ilimitada deseo ayudar y sanar al mundo. ¿Podría decirme, por favor, el secreto para crear abundancia? El maestro espiritual respondió: existen 2 diosas que residen en el corazón de cada ser humano. Todos están profundamente enamorados de estos seres supremos. Sin embargo, hay cierto secreto que necesitas conocer y te diré lo que es. Aunque ames a las 2 diosas, debes prestar más atención a una de ellas. Ella es la diosa del conocimiento y su nombre es Sarasvati. Búscala con afán, ámala y dedícale toda tu atención. La otra diosa, cuyo nombre es Lakshmi, es la diosa de la riqueza. Cuando le prestes más atención a Sarasvati, Lakshmi se pondrá sumamente celosa y te dedicará más atención. Mientras más busques a la diosa del conocimiento, más te buscará la diosa de la riqueza. Te seguirá a donde vayas y nunca te dejará. La riqueza que deseas será tuya para siempre. ¿Te gustó? ¿Qué nos dice este cuentito? 2 tendencias en el corazón del ser humano
la tendencia de querer conocer, por lo cual le ponen el nombre de la diosa, y la tendencia de la riqueza. Entonces, el maestro espiritual le dice, no busques a la riqueza, ¿sí? Porque no es el camino de la abundancia, busca el conocimiento y la riqueza celosa te seguirá los pasos. Esto por ahí suena medio extraño y el concepto de abundancia en realidad suena medio extraño para nuestra cultura occidental, porque el concepto de abundancia proviene de la cultura oriental. ¿Sí? Los occidentales relacionamos abundancia por lo general con riqueza, con poder, con logro, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual nadie sabe, ¿no? O sea, no sabemos si eso produce una abundancia en el sentido de abundancia del corazón. Porque la definición que hemos dado al inicio es que la abundancia proviene de una experiencia de que todo aquello que necesitemos, pues lo podremos conseguir de forma fácil. Cuando uno dice fácil y tiene que ver con abundancia, aparece el mecanismo este que dice dentro de la vocecita, ¿no? Del pepito grillo maléfico que tenemos adentro, que nos dice, no, todo es difícil. ¿No? Entonces, vamos a ver estas 6 leyes para adquirir abundancia, para despertar esta experiencia. Y en ese sentido yo voy a ir un pelín más adelante, ¿sí? La abundancia es lo que se llama una vivencia. La vivencia es la unión de una experiencia empírica. Una experiencia empírica significa una experiencia que a través de los sentidos vivimos, junto con un conocimiento que proviene del intelecto. Entonces, los seres humanos en esta cultura acostumbramos a vivir en esta parte, de aquí para arriba, ¿no? En el run run, ¿sí? De, tengo un montón de conocimiento porque esta no deja de parar y no deja de investigar y de cotillar, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que la sabiduría no es lo que nosotros tenemos aquí, sino que la sabiduría es la composición de lo que tenemos aquí cuando se junta con lo que tenemos aquí. Y en ese sentido es la experiencia, ¿no? Este concepto, tal cosa es esto. Sí, es un concepto teórico. Hay mucha gente que lo repite, vive repitiendo conceptos teóricos. El que es sabio es el que ha podido unificar la experiencia, ¿no? Con esto, con este concepto. Entonces, esto es lo que decían cuando me daban esta premisa. Es esto, es esta experiencia interna, ¿no? Que se asocia con el concepto intelectual. Y uno le cae la ficha, se dice en Argentina. No sé si aquí se dice igual. Es como que cobra conciencia. Se junta. El otro día di un taller. Bueno, empezamos el taller diciendo esta súper premisa. No hay que buscar las cosas afuera, sino que hay que buscarlas dentro de uno mismo. ¿Sí? Una cosa así. Esa era la premisa. Suena re bonito. Todo lo que necesitamos está dentro de nosotros. La cuestión es que cuando pregunté, ¿qué significa esto? Porque sonar suena muy bonito. Es un concepto teórico que la gente lo pone en el Facebook y en el Twitter y le pones, no sé cómo se llama, stacks, no sé qué cosas, sí, y lo anda polulando por allí, pero no tiene la más mínima idea de qué significa eso. ¿Sí? No hay que buscar las cosas en el exterior, sino en el interior. O sea, esto se comprende a través de una vivencia. Cuando uno llega a ese interior, ¿sí? Donde esto se vive, pues junta la cabeza con la experiencia. Y eso se convierte en una vivencia. ¿Sí? Que ya nadie me tiene que contar nada, yo ya lo sé, lo he vivido en carne propia. ¿Sí? En ese sentido, dentro del desarrollo, el crecimiento personal, esto sería como, bueno, trabajar desde la inteligencia emocional. ¿Sí? Estaría más adecuado dentro de esa línea. Bueno, la primera ley para alcanzar la abundancia es la de comprometerse. ¿Comprometerse con qué? Comprometerse con una actitud. ¿Sí? Y en ese sentido, nuestra actitud va a determinar lo alto que llegaremos en la vida. Así de simple.
Esto también es un concepto que es muy bonito. Hasta que uno no vive, que ha cambiado y ha subido un escalón dentro de la progresión de la actitud, no se da cuenta de cómo un montón de situaciones que vive uno la está atrayendo porque está en una actitud equivocada. Entonces, nuestra actitud va a determinar lo alto que lleguemos en nuestra vida. La actitud, como el compromiso, es una decisión que se toma, es una modalidad. Aunque parezca que fuera muy extremadamente difícil, ¿sí? Lo difícil, la sensación de dificultad para los cambios en nuestra vida tiene que ver con lo que vamos a ver más adelante, que se llama las creencias limitantes. Si yo no creo que puedo, todo va a ser difícil en mi vida. Todo. Así de simple. Porque ya dentro de mi cabeza hay algo, hay una energía, hay una emoción, hay una tendencia a no permitirme avanzar. ¿Sí? Entonces, no es lo que te ocurre, sino lo que ocurre en ti lo que cuenta. No son las circunstancias de nuestra vida las que nos determinan. Lo que nos determina en la vida son cómo yo acojo esas experiencias de vida. Si yo las experiencias de vida las acojo como frustrantes, como limitantes, pues estoy incorporando frustración y limitaciones en mi interior. Si yo las experiencias de vida, estamos hablando de la experiencia de vida displacenteras, ¿no? Las que nos producen dolor, ese tipo de experiencias. Si yo esas experiencias las acojo como aprendizajes, estoy desarrollando alas para volar. ¿Sí? Acojo como aprendizaje superando el dolor o traspasando el dolor. ¿Sí? Quizás no pueda cambiar las demás cosas, pero sí podemos hacer que nuestra actitud sea más positiva. En ese sentido, vuelvo a lo que dije anteriormente. Creemos que los cambios son difíciles porque esas limitaciones ya las hemos dejado entrar en nuestra cabeza. Los cambios de actitud son como encender la luz. Es una toma de decisión interna que yo, desde el momento en que tomo la decisión de cambiar, pues empiezo a cambiar. Me encontraré con que tendré que trabajar conforme a las creencias limitantes que ya haya dejado, ya haya incorporado dentro de mí. De un día para el otro, si yo decido que puedo todo, no vayamos a creer que lo vamos a conseguir todo. Lo que hemos hecho fue comprometernos con una actitud, con un deseo de cambio de actitud. Pero cuando empecemos a desear ese cambio de actitud, lo que va a aparecer es lo que los hábitos tóxicos que ya hemos venido trayendo. Y en ese sentido, ese es el trabajo y ese es el compromiso que tomamos. La charla de hoy tiene que ver con la abundancia. Entonces, ese es el compromiso de trabajo que cuando deseamos cambiar una actitud, es el compromiso que estamos tomando. De empezar a trabajar con todos esos hábitos tóxicos que ya hemos incorporado y que ya hemos decidido dejar ir. ¿Sí? No es difícil, es simplemente trabajoso durante un tiempo. Si hemos estado 30 años construyendo una modalidad tóxica, de un día para el otro no va a desaparecer. Pero nos va a costar menos tiempo, no nos vamos a pasar 30 años más. Esa es la buena noticia. ¿Sí? Si yo he estado durante los últimos 10 años de mi vida, que en realidad esto es producto de los últimos meses, ¿no? Pero si en los últimos 10 años de mi vida yo he estado comiendo desaforadamente sin hacer ejercicio, y ahora como viene el calorcito y viene el verano, a mí se me ocurre de que quiero tener un cuerpo con tabla de chocolate, es irreal pensar de que si mañana comienzo el gimnasio o esta noche, si hubiera gimnasio de 24 horas abierto, yo mañana a las 6 de la mañana ya tendría tabla de chocolate, ¿no? Pues no, lo que yo tomo es el compromiso de cambiar una conducta, una modalidad. Luego tengo que ir trabajando hasta que esa modalidad se haga una rutina.
Y en el medio voy a tener que ponerle candado a la nevera, o voy a tener hambre, o voy a tener que no solamente ir al gimnasio, cambiar alimentación. ¿Sí? Hay un montón de otros factores. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esto es para cualquier cambio. Pero lo primero y principal es esto de comprometerse. Y no crean que esto surge espontáneamente. Esto es un acto de voluntad. A veces ese acto de voluntad es hasta un acto de voluntad en contra de nosotros mismos. ¿Le suena raro esto? A veces no tenemos que forzar, es lo que quiero decir, a tomar estas decisiones. ¿Sí? Porque no crean que surge. Otra experiencia, en un taller de perdón que di hace 2 semanas atrás, uno convoca a la gente y pone taller de perdón y autoestima, precio, dirección, esto, lo otro, uno cree que la gente cuando va interesada en hacer ese taller, ¿no? ¿Se entendería así? Pues había una de las tantas dinámicas que hicimos, tenía que ver con que había que hacer determinadas cosillas, una de ellas era colocar nuestro grado de compromiso. Y había que ponerle un número a nuestro grado de compromiso, del 1 al 10. ¿Podéis creer que hubo una persona que puso el grado de compromiso 5? 5. O sea, fue a trabajar un tema por el cual pagó, fue a trabajar un tema y en realidad su interés en cambiar todo eso era de 5 puntos. Esto es historia de la vida real. Muchas veces en este camino, siguiendo esta diosa del conocimiento que decía el cuentito que les conté, pues hay que reconocer que hay partes nuestras que se resisten a un cambio, ¿sí? Que hay una modalidad tóxica, que de repente de la boca para afuera o en un aspecto de nuestra interioridad sí nos gustaría, pero hay toda otra parte que ya ha empezado con una modalidad y que le cuesta acceder a esto. En ese sentido es cuando quiero decirles que comprometerse a veces es una decisión o es una toma de decisión que va en contra de nosotros mismos. Entonces, todo cambio, no está dentro de estas leyes, pero todo cambio siempre produce resistencia. No es para desanimarse, es para saber con qué contamos desde nuestra interioridad. ¿Cómo podemos comprometernos? ¿Cómo podemos cambiar esta actitud que nos llevará más alto? Pues primero y principal creyendo en nosotros mismos, creyendo que tenemos la posibilidad de decidir un cambio. Luego, puntos suspensivos que hay que currar. Sí, pero lo primero es creer en nosotros mismos. Por lo cual estamos plagados de talleres de autoestima porque algo que no acostumbramos a hacer es en creer en nosotros. Creemos en los demás, creemos en Dios, yo soy creyente, ¿no? Pero digamos que esto de la fe creemos que tiene que estar fuera. Y el concepto de fe comienza con uno mismo. Si yo no creo en mis posibilidades de poder llegar a cumplir las metas que me propongo, pues ya no hay actitud en mi vida. ¿Sí? Porque evidentemente no hay actitud. ¿Cómo podemos también comprometernos enfocando nuestra atención en las oportunidades? ¿Sí? Empezar a cambiar un esquema de pensamiento que antes de ver los problemas vea las oportunidades para alcanzar lo que deseo, en este sentido con la abundancia, o enfocarnos también en procurar las soluciones. ¿Sí? No hay que enfocarse en las emociones que nos producen los problemas para resolver un problema. Eso es como estar mirándonos en el ombligo. Gestionar las emociones es saber qué nos están diciendo las emociones y nuestro intelecto con esa información se tiene que enfocar en la solución de los problemas. Si no, nuestra actitud es esta actitud que dijo el Señor, esta actitud de carencia. Enfocarse en los problemas, que no significa negarlos, ¿sí? Enfocarse en el problema es alimentar lo que es una mentalidad que vive en carencia, en lo que le falta. Una mentalidad que busca la solución de los problemas es una mentalidad que está en un cambio para vivir la abundancia, ¿sí? Y vive en abundancia. ¿Sí? No en lo que le falta, sino en lo que tiene.
¿sí? Porque siempre para resolver saben que para resolver los problemas siempre tenemos que ver qué herramientas tenemos, ¿no? Entonces, es así de simple. ¿Qué herramientas tengo o qué herramientas tengo que procurar para resolver esto? Así que eso es abundancia. Otra forma también es evaluar qué haces con lo que tienes. Esto significa, nosotros podemos tener un trastero, un garaje lleno de herramientas, pero si no tenemos un inventario de qué herramientas tenemos, pues no sabemos si vamos a poder solucionar problemas o no. Conocimiento de uno mismo, por eso el cuentito narra, ¿no? Hay que seguir a la diosa de la sabiduría. Hay que seguir a la diosa del conocimiento y la riqueza vendrá después. ¿Hace cuánto que no vemos el garaje o no vemos nuestras herramientas? Generalmente una creencia limitante, aunque parezca muy positiva, es que cuando surja algún inconveniente me saldrá de adentro espontáneamente la solución de los problemas. La solución junto con las herramientas que necesito, ¿sí? Y en realidad no es así. Cuando uno se encuentra con un problema por lo general se agobia, ¿no? Si no ha gestionado sus emociones, las emociones nos paralizan. No aparece en nuestra cabeza todo el despliegue de las herramientas que tenemos para resolver esto. Esto lo debemos, ¿cómo se llama? Hacer una lista de stock. Lo debemos de hacer antes y tener presente. Como las grandes empresas, ¿no? A ver, ¿con qué cuento en la vida? ¿Sí? Internamente estamos hablando, ¿no? ¿Con qué cuento? ¿Con qué materiales? ¿Con qué facilidades? ¿Sí? ¿Con qué herramientas que ya son propias de mi carisma, etcétera, etcétera, etcétera? También comprometerse, ¿cómo uno se compromete? Pues desarrollando lo que se llama la persistencia. ¿Sí? Esto ya no estamos yendo como hacia el final, pero la gente deja de perseguir sus deseos cuando se encuentra justamente con los problemas, con lo que llaman las vicisitudes, con los inconvenientes. En la primera de cambio se desinfla. Ante el primer inconveniente, ¡puf! Entonces, la persistencia es lo que nos permite, o sea, continuar, continuar. La constancia es lo que nos permite hacer un cambio hacia la abundancia, para alcanzar lo que deseamos, ¿no? La autorresponsabilidad. Comenzar a tomar conciencia que el desarrollo de nuestra vida nos compete solamente a nosotros. Este concepto de felicidad, que es muy lindo, voy a ser feliz cuando tenga tal trabajo, cuando consiga tal título, cuando conozca tal hombre o tal mujer con determinadas características, pues empezar a quitarlo de la cabeza. Uno es feliz si desea ser feliz y uno es responsable de su felicidad. Esto es una creencia también, lo que se llama creencia limitante, ¿no? La proyección en el otro o en lo externo para que me dé a mí herramientas que yo necesito mínimo para vivir. Papá, mamá, pónganle el nombre que quieran, ¿sí? En general, eso proviene de nuestra gestión de emociones y de pensamientos inmaduros, ¿sí? Que han quedado ahí en el tiempo en el cual teníamos proveedores, ¿no? Cuando éramos pequeños, nosotros teníamos que ir a currar, no, nosotros estamos trabajando y corriendo y yendo a nuestro mayor trabajo en la escuela y estudiar, y la tarea, porque ya teníamos los proveedores que nos daban todo lo que necesitábamos. Pues bueno, llegado a un determinado momento en la vida, debe de aparecer esta conciencia de autorresponsabilidad. ¿Sí? Bueno, cómo haga del momento presente el más feliz. Algo importantísimo es adquirir una herramienta que creo que es esencial para desarrollar cualquier trabajo, que es justamente aprender a gestionar el estrés. ¿Sí? Hay 20 millones de talleres en los cuales van a poder encontrar claves y van a poder trabajar cómo gestionar el estrés. Porque si vamos a tener que trabajar y el compromiso tiene que ver con un trabajo que he decidido realizar en mi interioridad, eso no me va a estresar. Entonces, ¿cómo aprendo a gestionar, primero y principal, ese estrés que me produce el tener que ser paciente conmigo, tener que perdonarme a mí mismo, tener que ser misericordioso con mí mismo? Todo eso estoy con uno. Mantener el sentido del humor.
O sea, ¿vieron que hay gente que de repente uno le hace una broma o se ríe de, o sea, bueno, le hace algún tipo de comentario y se lo toman como muy a pecho? ¿No? Por ahí hace 2 segundos que hizo algo gracioso, pero que fue como un error o una coña o lo que sea, uno se ríe y encima se enojan, ¿no? La gente no acostumbra a reírse de sí misma. Y en ese sentido es valiosísimo también aprender esto, ¿no? Porque nos bajan las tensiones. A ver, soy patoso y me río de que soy patoso, ya lo incorporo, ¿no? Aprender de que mis limitaciones son para poder reírme, ¿sí? Para bajar el estrés, para bajar la tensión. ¿Cómo me puedo comprometer? Tomando acciones para cambiar mi actitud. El compromiso es una decisión, que es una experiencia interna. Yo ya no quiero esto y quiero cambiarlo e ir hacia otro lado. Pero no basta con buenas intenciones. Hay que accionar en la vida, hacer actos. Yo quiero llegar a tal punto, pues ¿qué necesito? Y comenzar a hacer eso que necesito para llegar a ese cambio. La segunda ley. Elimina tus creencias limitantes con respecto al dinero. ¿Sí? Y le he traído solo algunas de la cantidad de cosas que se escuchan y que se viven internamente.